Halo Combat Evolved o Halo 1 para los compas es el primer juego de esta exitosa saga, juego desarrollado por la empresa Bungie Studios y publicado en el año 2001 por Microsoft Game Studios para el lanzamiento debut de la consola que lo vio nacer, la Xbox, aquella cajota enorme, bromosa y pesada, con la cual sin duda alguna podría destruir un mundo entero pegándole con esta porquería. La crítica y muchas revistas catalogan esta entrega como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, siendo un completo éxito en ventas, logrando la enorme cantidad de más de 5 millones de copias vendidas a nivel mundial, solo siendo superado por Tom Clancy's Splinter Cell y la secuela del primer Halo, Halo 2. Esta entrega revolucionó los first person shooter o juegos de disparos en primera persona, ya que antes del 2001 la mayoría de juegos le daban un arma predeterminada y pocas balas al jugador, solamente para ver qué tan lejos podía llegar. En pocas palabras, a ver qué tan manco era. Si bien esto era divertido, con el tiempo se volvió monótono y algo aburrido, pero entonces llegó Bungie y el Master Chief a cambiar esto. Los desarrolladores decidieron añadir cierta variedad de armas, las cuales son bastante diferentes entre ellas mismas. Así, quienes jugaran podrían decidir qué armas usar, cuáles funcionan en alguna parte y cuáles no tanto. Y no solo esto, añadieron al juego una historia bastante completa que sin problema podía rivalizar con juegos de aventura de la época como Soul River, Shenmue, Resident Evil e incluso el magnífico Superman 64. No es cierto, este juego no lo toco ni con tus manos, carnal. ¿Es en serio? ¿A quién se le ocurrió esta aberración de videojuego? Recuerdo que yo tuve la Xbox, pero nunca me llamó la atención el primer Halo. El segundo sí, ese lo terminé muchas veces, pero el primero la verdad es que nunca estuvo en mi biblioteca. Aparte de la variedad de armas añadidas, también tenemos algunos vehículos, cada uno con cualidades bastante diferentes. Halo también logró que esta entrega revolucionara el apartado gráfico en este tipo de juegos e hizo que tuviera una velocidad de juego bastante decente y muy frenética, habiendo pocos momentos de calma a lo largo de toda la entrega. Podría seguir hablando sobre todo lo que Halo 1 logró y cuán influyente fue en el estilo FPS y en futuras entregas. Por eso más no tuvo ningún competidor directo, ya que Quake, Wolfenstein e incluso Medal of Honor se quedaron bastante rezagados, dejando así el camino completamente libre para que Halo y el Master Chief alcanzaran la cima del éxito. Es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming. Esto es Unión Joystick. Comenzamos. Nada más entrar al juego nos recibe la pantalla de inicio en la cual tenemos las opciones básicas de cualquier juego y algo que se llama salido, que supongo será salida. Pero no solo eso, también contamos con una banda sonora increíble, tan solo escuchen esto. No les puedo dejar más porque me meten copyright y el señor YouTube me agarra a nalgadas, pero definitivamente esa canción es puro cine. Bueno, ya dejemos de hacer el payaso e iniciemos la campaña. También nos pregunta qué dificultad queremos jugar. Contamos con la dificultad fácil, normal, heroico y legendario. Yo le daré normal porque soy culillo y estoy medio pendejo. La cinemática inicial del juego nos trae al espacio en el cual observamos una nave llamada Pillar of Autumn. Aquí nos muestran al comandante de la nave hablando con Cortana, están dialogando sobre que las naves enemigas lo siguieron. No sabemos a qué se refieren a ciencia cierta, pero después de dar más detalles sobre esto, el capitán da la orden que es momento de que todos los soldados vayan a sus puestos de combate. Así que comenzamos a ver la movilización de todas las tropas dentro de la nave, y es aquí donde por fin podemos ver la primera escena en la que se muestra de fondo al jefe maestro, y estos dos señores activan el ciclo de descongelado, y ahora sí, es momento de tomar el control del pinche soldadote ultra pechudo mamado lomo plateado brazo del leñador. Antes de eso, este soldado nos ayuda a explicarnos un poco sobre los controles del juego para poder familiarizarnos con el mismo. Que si para abajo, que si para arriba, que si para los lados. También nos da una pequeña explicación sobre cómo funcionan nuestros escudos, con los cuales podemos absorber más daño, y estos se regeneran automáticamente poniéndonos a cubierto durante unos segundos. Antes de terminar el tutorial, el capitán ordena que requiere el Master Chief en el puente ahora mismo. Mira güey, a mí no me andes hablando así o vamos a tener un problema. Vemos cómo los extraterrestres, esos horribles, destruyen la puerta y le dan unos plomazos a mi compa. Se pasaron, ese güey era inocente. Ahora sí, salimos de este cuarto y nos agarramos a correr, ya que en lugar de ayudar a nuestros amigos, únicamente los vemos como son acribillados y cómo la nave se está cayendo a pedazos. Pero bueno,
Nosotros tenemos una misión y ni modo, donde manda capitán hay que chingarse, no hay de otra. Llegamos al puente y nos encontramos con el capitán de la nave. Aquí nos dicen que la situación está peor de lo que ellos pensaban, ya que nos están atacando una docena de naves. Pero eso a nadie le importa, lo importante aquí es el amor. Así que Cortana y el Master Chief se ponen a ligar justo en medio de la destrucción de la nave. Prioridades, gente, prioridades. El capitán le dice a Cortana que debe buscar puntos de aterrizaje para escapar de la nave, ya que el protocolo indica que una inteligencia artificial no debe caer en manos enemigas. Después de esto, ahora sí me dan una pistolilla, pero me la dan sin balas. Definitivamente ahora sabemos por qué estos pinches soldados pedorros están perdiendo la guerra. Se ponen a cargar armas sin balas los tarados. Pero bueno, peor es nada, supongo. Deberemos de buscar la salida de esta nave, abriéndonos paso por una cantidad absurdamente enorme de enemigos, y al mismo tiempo me encontré con el soldado más imbécil de todos los videojuegos. Véanlo, está todo tarado y enclochado en ese lugar. Después de esto llegamos a la cápsula de escape con algunos otros soldados, y ahora sí, iniciamos el escape de la nave principal. Unos momentos después de esto, la piloto de esta navecita nos dice que vamos demasiado rápido, y al parecer los frenos de la misma fallan, y pues pasa lo que ya todos nos esperábamos. Vaya casualidad, ahora resulta que todo se lo llevó la chingada, menos al protagonista. Nice. En este punto Cortana nos pide que debemos escapar, ya que una nave de reconocimiento viene en busca de supervivientes, pero el escape no será tan sencillo, nos toparemos con algunos enemigos de camino. Y un poco más adelante nos encontraremos con supervivientes los cuales fueron emboscados por una gran cantidad de enemigos y deberemos de ayudarlos. Formaremos una especie de resistencia hasta esperar que los refuerzos arriben. Después de derrotar a unas 6 o 7 oleadas de enemigos aproximadamente, arribarían nuestros refuerzos, los cuales son únicamente un Pelican y un Warhog. Peor aún, el Pelican solo viene, deja el carrillo y nos abandona, como a tu papá cuando dijo que iba por cigarros. ¡Por fin volviste de la tienda! ¿Con quién habla, Más adelante encontraremos una especie de cueva en la cual nos adentraremos y llegaremos a una construcción futurista, la cual está inundada de enemigos, así que nos abriremos paso entre todos estos. Este mendigo pozole nos pegó un susto más gacho que los que te pega Silent Hill jugándolo de noche. Activamos el puente para poder cruzar hacia el otro lado, seguimos avanzando hasta salir de la cueva, y un poco más adelante nos topamos con algunos soldados sobrevivientes de aquel ataque a la nave principal. Sin darnos cuenta, el enemigo nos embosca y deberemos de proteger a los supervivientes, pero no del Covenant, no, sino de mí, ya que manejo peor que taxista con prisa. Al rescatarlos, de nuevo llega el Pelican para llevarse a los sobrevivientes y nos indican que debemos seguir buscando ya que aún faltan algunos. Encontramos una pequeña caverna la cual nos lleva a otra montañita, en donde de igual forma tenemos que rescatar a otro grupo de supervivientes de las garras de esos chaparrillos. Sin tanta dificultad logramos salvarlos a todos y llamamos al Pelican para que evacúe. Asimismo Cortana nos hace saber que los marcianitos tienen de rehén algunos altos mandos que iban en la nave principal. Llegamos al lugar donde está el último grupo de supervivientes y hacemos la misma mecánica, patear fundillos extraterrestres. Al rescatarlos pedimos la evacuación y mientras tanto Cortana nos informa que el pacto tiene al Capitán Keyes y lo tiene en el Verdad y Reconciliación, el cual es un crucero de batalla enemigo. Es entonces que el Pelican me recoge a mí y a los demás supervivientes, los cuales seguramente se los va a llevar su chingada madre, pero pues no les digan, y nos llevan a la meseta donde se presume está el Capitán Jacob Keyes. Seguimos avanzando con toda la tropa y como ya es costumbre, nos topamos con un chinguero de extraterrestres a lo largo de todo el mapa. Llegando al fondo de esta meseta nos encontraremos con un transportador, del cual bajarán bastantes enemigos y cuando pensamos que ya los derrotamos a todos, pues no es así. El jefe maestro y yo también nos llevamos una gran sorpresa, ya que descienden dos enemigos con una gran armadura y algo similar a un lanzacañones pequeño. Son bastante duros y su único punto débil es llenarlos de granadas o hacerles daño en las partes rojas en donde no tienen esa cobertura, los Hunters o cazadores. 3, 2, 1, go! Al derrotarlos, al fin llegan los refuerzos, bastante tarde la verdad, en pocas palabras nomás llegaron a barrer, así que nos reunimos todos en el transportador y así entramos al crucero de batalla del pacto, el honestidad y verdad, o el sinceridad e ingenuidad, o el derecho al respeto ajeno es la... no sé, no me acuerdo cómo se llama esta madre. ¡Pero qué imbécil! Dentro de esta nave, Cortana nos confirma que efectivamente el Capitán Keyes se encuentra aquí, así que empezamos nuestra búsqueda. Como ya venimos viendo desde el primer nivel, nos tendremos que enfrentar a 375,000 pinches enanos asquerosos de estos. Abrir puertita,
otros 4.363.432 extraterrestres, otra puertita, una puertita más, y llegamos a este lugar en el cual de nuevo y como siempre llegan los refuerzos tarde y solo a morirse. Y cuando por fin pensamos que tenemos la situación bajo control, de nuevo aparecen dos Hunters, pero bueno, no hay nada que 12 granadas no solucionen. Después de haber derrotado a todos los enemigos de esta zona, Cortana nos abre la puerta para que así continuemos nuestra búsqueda y seguimos abriéndonos paso a través de las olas interminables de enemigos, y es de esta forma que llegamos a la última habitación en la cual encontramos una resistencia enemiga enorme. Un par de estos güeyes invisibles y un vato dorado de esos que aguantan un chingo y traen su espadilla. Pero se les olvida que la humanidad tiene al Master Chief. ¡Ay, ajá! Acabamos fácilmente con todos estos enemigos, desactivamos las barreras que tenían presos a nuestros aliados y al capitán Jacob Case. Y es en esta parte que se nos hace una gran revelación, ya que los enemigos estaban hablando de algo llamado Halo. Jalamesta, la cual dicen que tiene una importancia religiosa bastante grande para el pacto, pero no es por la cuestión religiosa, es porque este Halo es un arma, y no es simplemente un arma, es el arma más poderosa de toda la galaxia, y quien la controle será prácticamente el dueño de esta. Es por eso que estos soldados, el capitán y su servilleta, se ponen en marcha, para llegar a la sala de control del Halo antes que el pacto. Pero antes de esto, deberemos de llegar al hangar para pedir la evacuación, así que nos abrimos paso entre más enemigos, y llegados al hangar nos dicen que no pueden darnos el apoyo aéreo, ya que están siendo atacados. El soldadillo este se desespera y se pone a chillar, y el capitán todo gigachad le dice esto. ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! Basta ya de lloriqueo, soldado. Recuerde que es un infante de marina. Le dijeron chillón, sin Yolanda, Mari Carmen. Aquí el capitán Case les comunica por radio que si logran conseguirle una nave a él, puede pilotarla sin ningún problema. Así que nos regresamos hasta donde vimos una nave del pacto, la activamos y antes de poder salir del hangar llegan dos Hunters más, los cuales nos hacen pensar que se viene una batalla contra ellos, pero no, la esquizofrenia del pinche capitán este loco lo hace creer que está en Grand Theft Auto, así que agarra la nave, los atropella y vámonos que aquí espantan, fuga. Ahora podemos observar dos Pelicans en los cuales vamos nosotros y un chingo de sacrificio de soldados, sí, soldados. Aquí Cortana le dice al Master Chief que hay algo llamado el cartógrafo silencioso, o una madre así, la cual es una sala escondida donde guardan los mapas para poder encontrar la sala de control del Halo, así que antes de poder acceder al Halo, deberemos de encontrar estos mapas. Aterrizamos los dos Pelicans entre un mar de enemigos y aquí se arma el merequetengue. Iniciamos el camino hacia el cartógrafo silencioso, arriba un Pelican y nos trae un mísero carrillo. Güey, somos 10 cabrones y nomás nos traes esto, miserable. Pero bueno, yo soy el bueno y el protagonista, así que yo me voy en el carrillo y ustedes pues a correr, hijos de su pinche madre, que por eso Dios les dio dos piernas. Órale a chingarle. Avanzamos un poco hasta llegar a esta estructura y aquí nos ponemos a disparar y atropellar todo lo que se nos atraviese, hasta este soldado que se me atravesó sin querer. Perdón. Definitivamente creo que aquí no debería de haber metido el carrillo, pero bueno, ya estamos aquí y como dice el jefe maestro, nunca es mal momento para echarte un cumbión. Jeje. Más adelante nos cortarán el paso, cerrándonos una puerta y deberemos de encontrar el código de acceso para desbloquearla, así que ahora volveremos sobre nuestros pasos. Encontramos el segundo puesto de seguridad y debemos de buscar la forma de subir. Encontramos este pasillito por el cual deberemos avanzar a pie, abriéndonos paso entre bastantes enemigos, llegando a un punto en el que deberemos enfrentarnos a dos Hunters, a los cuales les puse un baile que honestamente me sentí el bicho. Muchas gracias, oficial. Este para vosotros. ¡Sí! Encontramos una entrada y claro que sí, no podía faltar poner innecesariamente otras dos pinches esponjas de balas. Estas ya son ganas de joder al jugador en serio. Desconectamos el sistema de seguridad y ahora es momento de volver donde estaba aquella puerta bloqueada de antes. Mientras salimos de este lugar, una nave aliada nos pide apoyo, ya que está bajo ataque. Así que vamos a buscarla, pero ya es muy tarde, la acaban de derribar. Y esta nave nos traía armamento pesado, así que deberemos de ir a la playa a recuperarlo. Ajá, mira qué chingón, yo peleándome con todos los enemigos ahí arriba y estos dos trozos de caca aquí bien a gusto en el carro, oyendo musiquita en la playita. Nice. Llegamos al lugar de la caída del Pelican, recuperamos el armamento pesado y volvemos a aquella puerta que logramos desbloquear. Definitivamente algo no anda bien en la cabeza de estos soldados. Y como no puede ser tan fácil, el pacto nos puso comité de bienvenida, pero les decimos que no nos gustan las sorpresas. Atravesamos la puerta que desbloqueamos y ahora deberemos de llegar hasta abajo de esta especie de torre. Balazo por aquí, golpe por allá, pum pum, granaditas, y llegamos al panel que al activarlo nos da la ubicación del cartógrafo, el cual al parecer está en un templo.
Ahora deberemos de subir a la superficie para que puedan evacuarnos, no sin antes abrirnos paso de nuevo entre líneas enemigas, pero esta vez con música épica de fondo. Salimos de este lugar y nos recoge un Pelican, y ya que contamos con la ubicación exacta del cartógrafo, es momento de ir en su búsqueda. Llegamos a este puente en el cual podemos observar que los refuerzos han llegado, y parece ser que esta vez llegaron a tiempo. Bueno, para variar hicieron algo bien. Nos topamos con este panel y activamos el elevador. Aquí vemos que nuestros aliados están arrinconados, así que empezamos a disparar a todo lo que se mueve. Nos robamos este Ghost con el cual empezamos a barrer a todos los enemigos, incluido el tanque este raro, y definitivamente se viene la parte más épica, nalgona y divertida del juego. Nos encontramos con un Scorpion, este pinche tanquezote enorme e indestructible, así que sin dudarlo nos subimos en él y con este pulverizamos a quien sea que se ponga enfrente. Con el Scorpion podemos disparar con el cañón principal y con el gatillo contrario disparar una metralleta, la cual no la recomiendo porque nunca atina en el blanco. Hacemos pedazos a cuanta cantidad de enemigos se nos para enfrente y deberemos de bajar de vez en cuando del tanque para activar las puertas. Nos encontramos con todo un pelotón de soldados sobrevivientes, los cuales ya sabemos cuál va a ser su destino. Jeje, o los mata el pacto o me lo chingo yo sin querer, no hay de otra. Nos informan que los enemigos están atrincherados en unas piedras. Conseguimos limpiar todo el área y encontramos una entrada. Aquí les indican a los demás soldados que esperen afuera y que mantengan la posición hasta que los puedan evacuar, pero nosotros, como somos el soldado más pechudo, no nos da miedo a nada, así que nos metemos solos. Activamos el elevador y ahora toca cruzar este puente. Lo malo es que a un lado tenemos otro puente y ambos están llenos de enemigos. Siendo honesto, creo que esta es la parte que más se me complicó hasta este punto, ya que definitivamente no sabes de dónde te están llegando los chingadazos y son demasiados enemigos en un lugar relativamente pequeño. Y no es el único puente, más adelante deberemos de cruzar otro puente más, pero esta vez hay Hunters. Lo bueno es que hace unos momentos conseguí un lanzacohetes de un señor que estaba ahí tirado durmiendo, entonces esta parte no se complicó en lo absoluto. Tomamos un camuflaje en esta zona, nos topamos con una reunión de monillos que no entiendo por qué se juntan así. Nos vamos abriendo camino con el lanzacohetes porque siendo honesto ya me aburrí de disparar. Las armas de este juego definitivamente traen balas de goma o de plastilina, están bien pedorras. Activamos otro elevador y llegamos al lugar que para mí es el más asqueroso. Hay una Banshee molestando, salen dos Hunters, un montón de enemigos al abrir esta puerta. No tenían nada de balas, solo pude usar armas que estaban tiradas, las cuales la verdad dan asco. Estuve aquí aproximadamente media hora ya que no paraba de morir como imbécil, pero al final se logró. Activamos el panel de control para abrir la puerta y es así como damos con la sala de control del Halo. Tenemos una cinemática en la que el jefe maestro usa a Cortana para que consiga información, la cual dice que el anillo fue creado por los precursores, los cuales no tengo idea de quiénes diablos son. También nos comenta que el pacto encontró algo en este anillo, algo que les dio bastante miedo, y como si Cortana se diera cuenta de algo muy malo, le dice al Master Chief que debe detener al Capitán Case, aunque no termina de explicar el porqué de esto que nos dijo, y es así como llegamos a una especie de pantano en donde le informan al Master Chief que este fue el último lugar donde se pudo rastrear la comunicación del capitán. Así que comenzamos la búsqueda abriéndonos paso entre esta especie de pantano. Más pronto que tarde sobre unas rocas podemos observar un enemigo que hasta este momento no se había hecho presente, aunque aún no sabemos de qué se trata. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Squawk, squawk, squawk! Los enemigos están bastante asustados y parecen escapar de algo, y conforme más vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que el sitio está cada vez más destruido, hasta llegar a un lugar donde nos encontramos un soldado que está muerto de miedo y nos pide que nos alejemos e incluso nos dispara diciendo que a él no lo van a transformar y que los monstruos están por todas partes. Así que nosotros le decimos que somos el hada madrina y que nos pida un deseo, y este güey nos dice que no quiere sentir cómo los monstruos lo transforman. ¡Deseo cumplido! Ahora sí, carnal, ya no vas a sentir nada de nada. Un poco más adelante nos topamos con otro soldado caído y de su casco recuperamos una grabación en la cual se nos muestra un grupo de soldados incluido el Capitán Case internándose en este lugar. Encuentran el cuerpo de un Elite, el cual tiene marcas de plasma en su cuerpo, lo cual es bastante raro. Por el intercomunicador, el segundo pelotón informa que están siendo atacados por una gran cantidad de enemigos, pero estos no son del pacto. De pronto se abre una puerta y un montón de bichitos parecidos a una araña atacan al grupo y la grabación se corta de golpe. Y es de esta manera que se nos presentan a los Flood, una especie de parásitos invasores que pueden controlar los cuerpos de sus víctimas a voluntad. Así que ahora toca escapar con la amenaza del pacto y los Flood.
Llegamos a un elevador y al activarlo se desploma hasta el piso y con él mis sueños y esperanzas. Este lugar es lo más parecido a un laberinto que encontraremos en este juego. Demasiadas puertas, demasiados enemigos y con la constante de encontrarte tras cada puerta una oleada completa del parásito Flood. Llegamos a un elevador el cual afortunadamente nos saca de este lugar tan horrible y nada más subir nos informan que no muy lejos hay una torre y ahí podrán hacer la extracción de todos los soldados, así que nos ponemos en marcha. Pero muy rápido los Flood comienzan a rodearnos y los aliados comienzan a caer uno tras otro. Cuando creemos que todo está perdido, unos pequeños drones con láseres comienzan a destruir a todos los Flood y un robot llamado el Monitor se hace presente y nos transporta a otro lugar junto con él. Y ustedes pensarán, ¡yay! ¡Nos salvamos! Nos ha salvado, estamos agradecidos. Pero pura madre, porque el pinche robot en forma de bote para la basura nos trae a un lugar y nos pide que lo sigamos. El pequeñísimo problema es que este lugar está infestado del parásito. Aparte el pinche robot ese se ríe como si tuviera esquizofrenia, güey, qué miedo, está bien loco. Un poco más adelante, de nuevo aparecen los drones con los láseres y nosotros nos subimos a esta plataforma gigante. Resumiendo un poco esto, únicamente tenemos que seguir avanzando, destruyendo cantidades ingentes de Flood. Aunque es bastante repetitiva la misión, es muy divertido poder derrotar a tan inmensa cantidad de enemigos, aunque al mismo tiempo es algo difícil. En verdad, alguien dijo, ¡Qué divertido! Vamos a ponerle un lanzacohetes a un güey de estos. ¡Qué divertido! ¿Para ti qué pensaste eso? Pito doble, pito triple, pito meteórico. Llegamos a un lugar donde el robotillo nos pide que tomemos esa cosa llamada el índice y nos transporta a un cuarto en donde usaremos este mismo. Cortana aparece y nos dice que no debemos activar el Halo para destruir a los Flood porque el anillo no los destruye a ellos, destruye a los humanos, al pacto en resumen, a toda forma de vida existente. Pero el pinche robot pedorro nunca mencionó eso, así que nos engañó todo el tiempo y ordena que los drones nos destruyan para recuperar el índice, así que nos agarramos a chingadazos con las navecitas. Cortana nos dice que debemos detener al robotito y destruir el anillo, para lo cual necesitamos una explosión a gran escala, y para eso debemos sobrecargar los reactores de una nave. Derrotamos a algunos enemigos, abrimos algunas puertas y al fin salimos a la superficie. Deberemos de localizar y destruir los 3 generadores de pulso, así que comenzamos la búsqueda de estos. Nos robamos esta Banshee para llegar al punto, destruimos el primer generador y nos atacan unos dronecitos, pero de un misil quedaría listo. Salimos y nos dirigimos hacia el segundo generador, pero este no será tan sencillo, ya que en el trayecto nos volveremos a topar con los parásitos, los cuales al parecer escaparon de la instalación y comenzaron a tomar huéspedes en la superficie. Tomamos un elevador en el que comenzarán a llover algunos parásitos, logramos salir a la superficie y nos robamos este Ghost para acelerar un poco el proceso de llegada al segundo generador. Pensar correcto es lo que hago. Nos abrimos paso hasta una zona en la cual podemos cambiar el Ghost por una Banshee, así que la tomamos prestada y así podemos entrar a donde está el segundo generador. Nos deshacemos de todos los Flood del lugar y de un golpecillo conseguimos destruir el segundo generador, ya nada más falta uno. Seguimos avanzando por la misma ruta que habíamos tomado antes con el Scorpion. En todas partes hay peleas entre el Flood y el Pacto. Nos robamos un Ghost para llegar más rápido hasta donde podemos tomar una Banshee y ahora sí, llegamos hasta donde está el tercer y último generador. Misión cumplida. Cortana nos dice que puede transportarnos usando la energía de los escudos de nuestro traje, así que nos vamos de este lugar tan horrible para llegar a otro, aún peor. Cortana nos dice que un grupo de soldados contendrá a los Flood y otro más intentará reparar la nave, el Pilar de Otoño, y nosotros deberemos de llegar a la sala de control. Tomamos este camuflaje y nos escabullimos entre las líneas enemigas hasta llegar al lugar donde podemos acceder a la nave. Avanzamos por los pasillos repletos de Flood y algunos del Pacto, hasta llegar a la sala de control y encontrarnos al Capitán Case, o en lo que sea que se ha convertido. Le quitamos de forma muy amable el código y ahora es momento de irnos, para lo cual llegamos al hangar de las naves, llenamos de agujeros lo que sea que se nos atraviese hasta poder tomar uno de estos Banshees y lograr escapar de la nave. Aparecemos en algo similar a un desierto, donde podemos ver de fondo la nave Pillar of Autumn y por poco no logramos entrar, pero somos el prota así que no hay nada de qué preocuparse. Nos abrimos paso hasta el puente de mando y aquí ponemos a Cortana en el sistema, pero antes de lograr el cometido el monitor nos interrumpe y nos hace saber que acaba de detener la autodestrucción de la nave, pero siempre tenemos un plan B. Derrotamos a los centinelas que nos rodean y ahora debemos dirigirnos hacia la sala criogénica, que fue donde descongelaron en el principio del juego al Master Chief. Flashback. End
of flashback. Llegamos a la sala criogénica y desde aquí accedemos a una sala de máquinas donde Cortana nos da un chingo de instrucciones, pero en resumen, primero debemos sacar los colectores, el cual es uno de estos paneles. Después tendremos que explotar los reactores, que básicamente son estos. Solo podemos hacerlos estallar con una granada o un misil. Al destruir todos los reactores, Cortana nos informa que debemos escapar, ya que todo va a explotar. Así que debemos dirigirnos al exterior. Corremos al tercer piso y tomamos el elevador. Mientras tanto, Cortana comienza a pedir nuestra extracción. Llegados al hangar debemos tomar un Warthog y comienza una carrera contra el tiempo. Tenemos en total 6 minutos hasta llegar al punto de extracción. Muchísimos enemigos y también muchos obstáculos, pero sin tanto problema llegamos al punto de extracción. Pero ahora tenemos un problema aún mayor. Al Pelican que iba a sacarnos de aquí, lo terminan derribando 2 Banshees, las cuales no tengo idea de cómo lo hicieron, ya que estas porquerías disparan balas de plastilina. Así que ahora toca buscar otra salida. Estamos muy cerca de llegar a la nave, pero ya no hay tiempo. Eso fue muy realista. Explotó la nave con nosotros dentro tan fuerte que hasta me cerró el juego. Tremenda explosión. No mames, estoy bien pendejo. Ahora sí llegamos a la nave a tiempo y tenemos una escena toda épica del jefe maestro huyendo de los Flood y subiendo a la nave. Puro cine. Vemos como nuestra nave escapa de Halo y este mismo se destruye en una enorme explosión. Pedazos salen volando del Halo y causan una enorme devastación. Y aquí Cortana le dice al jefe maestro que somos los únicos que lograron escapar. El jefe maestro se acomoda mientras Cortana dice que esto terminó. Pero el jefe maestro, Super Giga Chad, le dice: Creo que acabamos de empezar. ¡Ya! Se me puso la piel chinita, vean. Y de esta forma es que la cámara se aleja y nos enfoca a la galaxia. Después de esto vienen los créditos y de esta forma terminaríamos de resumir uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, Halo Combat Evolved. Bueno, y de esta manera llegamos al final del video. Esta primera entrega, sin duda, como ya lo dije antes, revolucionó en cierta forma a los First Person Shooter, una excelente historia y una jugabilidad sencilla, mejorable, pero te atrapa bastante bien. El juego tiene muchas carencias y algunos errores, pero aún así fue y ha sido hasta el día de hoy una saga que sin duda alguna es un enorme representante de los juegos de disparos en primera persona. No hay ninguna razón por la cual no lo recomendaría, pero sí muchas por las cuales lo haría. Gracias por haber visto este video, me tardé bastante tiempo en hacerlo, pero lo hice con mucho cariño para los amantes de los videojuegos. Den like, suscríbanse, compartan y activen la campanita para que YouTube me siga recomendando y crezca este enorme proyecto. Muchas gracias de todo corazón, les mando un gran abrazo y esto fue todo por esta ocasión en Unión Joystick. Nos vemos hasta la próxima, hasta que volvamos a encender nuestra consola y conectar nuestros mandos.